el curso de este invierno, de estos miércoles, desde que empezamos en septiembre y que retomaremos de nuevo en septiembre. Entonces vamos a enfocar las cosas más desde un punto de vista energético y su significado como una forma de acceso a las prácticas meditativas. Insistir en que es importante discernir cuando utilizamos la técnica de la práctica meditativa buscando una eficiencia en cuanto a nuestros funcionamientos psicológicos, bajar los niveles de ansiedad, mantener un estado anímico, un estado de depresión o de euforia más o menos sostenido, sin caer en grandes movimientos oscilantes. En fin, todo lo que podríamos decir cuando las prácticas estas están dirigidas hacia este tipo de vivencia, ¿no? Luego hay un segundo tipo de vivencia que sería la búsqueda mediante las prácticas meditativas de los estados de éxtasis, de los estados alterados de conciencia, que normalmente muchos de ellos son portadores de información. Estos estados de conciencia alterado, en su nivel más máximo, le llamamos en sánscrito estado de nirvi, kalpa, samadhi, que significa el samadhi sin ningún tipo de semilla, de sustento, es la dilución total y absoluta de la conciencia dentro de la experiencia meditativa. Estos estados de conciencia alterados son los que a través de las diferentes culturas en la humanidad, mediante las danzas, la utilización de según qué tipo de productos, la repetición de mantras, las formas geométricas, pues se han ido desarrollando de forma muy ostensible. O sea, muchas culturas han desarrollado estas técnicas para producir estados de conciencia alterados. En último caso, hay como una visión, una idea de que si yo me pongo a practicar meditación y consigo este estado de conciencia alterado, este estado de samadhi, el estado de samadhi es portador en sí mismo de una liberación. Aquí utilizar el término liberación significa un estado, es una palabra traducida de diferentes idiomas orientales, no siempre con exactitud, pero vendría a decir aquella persona, aquel ser que ha realizado la propia conciencia del ser. A este respecto, creo que el último miércoles hablábamos un poco del ser, intentamos acercarnos a la vivencia del ser a partir de la conciencia del niño. Es decir, que para estas prácticas meditativas, cuando las mismas empiezan a ser ya contempladas desde un ámbito religioso o desde un ámbito filosófico, va añadiéndose a las mismas al margen de la capacidad de bajar los niveles de ansiedad, mejorar las capacidades de tipo cognitivas, etc. Se van añadiendo también la posibilidad de tener vivencias o experiencias que, porque son diferentes al estado de conciencia vigílica normal, sean estados de conciencia alterado y que tienen la capacidad de ponernos en contacto con dimensiones de nosotros mismos o vivencias que a veces son portadoras de una información importante a la hora de entender qué es este yo psicológico o este yo mental, ¿no? Hay quien cree que la práctica constante de la experiencia meditativa, cuando deviene estos estados de samadhi o de rapto o de experiencia mística espiritual, eso es la liberación, ¿no? Sin embargo, la liberación se mueve en unos parámetros diferentes, si bien necesita de la experiencia meditativa. La liberación es una comprensión de tipo intelectual y de todo el ser en conjunto. Y para nosotros significa el fin del sufrimiento.
En estas prácticas, que recordaos que vienen del mundo de la espiritualidad, de la mística y muchas de ellas del mundo oriental, si bien cuando las estudiamos a fondo vemos que tienen todas el mismo matriz y el mismo punto de partida, se parte de la base de que, ya sabéis, el ser humano sufre y que la vida es sufrimiento. El Dalai Lama dice los dos hechos más importantes de la vida es el nacer y el morir. Y básicamente la vida es nacer y morir. Lo que sí es cierto es que el espacio entre el nacimiento y la muerte, la mayoría de los seres humanos, pues viven diferentes experiencias que no pueden controlar y que los abocan al sufrimiento. Ya sea porque tienen cosas y tienen miedo a perderlas, ya sea porque no tienen cosas y quieren tenerlas, ya sea porque sufren enfermedades, malestares, dolores, ¿no? Entonces todo esto obviamente es generador de molestia y es generador de dolor y es generador de... En nuestra cultura se nos ha dicho muchas veces que hay una forma de vivir y una serie de obtenciones de cosas que pueden hacer que este sufrimiento devenga mucho más pequeño, incluso desaparezca. Pero todo está basado sobre todo en el ámbito material. Es decir, hay una asociación que sería algo así: si tengo suficientes bienes materiales, el nivel de sufrimiento lo puedo controlar o desaparece. Y este convencimiento es tan extendido que la mayoría de la gente no tiene bienes materiales a nivel de riqueza, y entonces desde algún lugar piensan que su sufrimiento, que su insomnio, su ansiedad, su frustración, su ansia, su búsqueda constante de cosas, quedaría absolutamente solventado si tuviera dinero. Bueno, es una forma de enfocar las cosas. En todo caso, no es la forma de enfocar en el ámbito meditativo. Recuerda, en el ámbito meditativo, el sufrimiento es por ignorancia. El ser humano sufre por ignorancia, y la ignorancia en la que se habla en estos aspectos no era la ignorancia de conocimientos intelectuales, sino la ignorancia de saber qué es realmente, quién realmente soy yo o qué realmente soy yo. Entonces, toda explicación de lo que puedo ser yo o qué es lo que soy yo, cuando es realizada desde un ámbito intelectual, que es como la mayoría de la gente tiene la habilidad de intentar buscar respuestas, siempre queda condicionada por el propio conocimiento intelectual. Es decir, que por brillante que una persona sea intelectualmente, por cantidad de datos que una persona intelectualmente tenga, cualquier observación que haga y cualquier explicación que haga sobre lo que observa queda reducida al ámbito de su propio contenido intelectual, de su propio contenido vivencial. Nadie puede ver algo que no sabe. Esto entonces daba pie a una forma de acceso a intentar desentrañar esta ignorancia de qué puede ser, que venía dada por una vivencia. Pero esta vivencia no es una vivencia de tipo intelectual. Por lo tanto, en un lenguaje así cotidiano hablamos de una vivencia no mental, no mental. Y no mental significa, a su vez, no egoica. Y no mental y no egoica significa una vivencia que sobreviene cuando mi conciencia deja de estar identificada con los pensamientos y con la mente y con el cuerpo y se pone en contacto con otra cosa. Esta explicación es una forma de explicar las cosas, no es la más correcta, porque no es que yo me pueda poner en contacto con mi conciencia o con mi ser, porque ya es lo que soy, ya estoy en contacto, sino simplemente darme cuenta que carga el velo de Isis de mis ojos, ¿no?, que no me permite ver lo que realmente soy. Como no veo y no experimento lo que realmente soy, sufro. Esa sería la ignorancia, ¿no? Y ese sufrimiento me hace ver como real
cosas que son irreales, o al revés, cosas que son irreales como reales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería un poco la experiencia de lo que llamaríamos el acto de la liberación. El liberarse sería liberarse del desconocimiento, pero a ese desconocimiento no se accede intelectualmente, sino todo lo contrario. A partir de aquí, el buscador busca técnicas que le puedan poner en contacto con esta primera experiencia, ¿no? Y la primera de las experiencias es descubrirse a uno mismo, a veces durante segundos, a veces durante minutos, a veces durante horas, ¿no? Sin que estés identificado con el propio proceso mental, ¿no? La naturaleza de la experiencia de vivirse sin estar identificado con el proceso mental no es mentalmente explicable, ¿no? Cualquier intento de explicar mentalmente esa naturaleza es imposible, ¿no? Porque se mueve en un ámbito diferente de lo que llamamos el intelecto, ¿no? Pero sí, lo que vamos a hacer obviamente es vivirla. Entonces la práctica meditativa es uno de los grandes pilares que nos ayuda a poder llegar a vivir esta experiencia de la naturaleza interior, que es lo que realmente soy. De hecho, cuando es observado desde el panorama, vamos a llamarle no egoico, no dual, una posición advaita o de budismo o budista o taoísta o zen, ¿no? Todo el mundo que nos rodea y todas las cosas que nos están pasando no deja todo de ser una manifestación o una metáfora o un símbolo de lo que estamos hablando. Cuando vemos que los antiguos culturalmente se relacionan, por ejemplo, como con el éxito del mito del sol naciente y el sol y la luna, ¿no? Y la oscuridad de la noche o la disolución, la coagulación o la disolución alquímica o el desprenderse por medio de una experiencia muy intensa del propio ego o la capacidad de los ritos de sembrar semillas. Es decir, cuando vemos desde este ámbito, vemos que no es nada complejo descubrir de qué estamos hablando. Solamente paseando por la naturaleza y descubriendo cómo se produce el acto mismo de la vida en la naturaleza, cuando no es intelectualizado, sino que cuando es simplemente vivido, en sí mismo ya es despertador de tu propia vivencia interior. Ahora, la gente está muy poco acostumbrada a vivirse o a entender las cosas desde un lugar diferente que no sea su propia mente. Por lo tanto, hay que elaborar a veces complejas o complicadas estrategias y otras menos para conseguir que la persona entre en contacto con sí misma más allá de su propia mente. En realidad, como no controlamos absolutamente nada desde la mente, que el proceso de la mente devenga en un momento determinado una experiencia de silencio, que descubras que el tiempo no existe como vivencia, sino que el tiempo cuando estás en la mente es la mente la que fabrica el tiempo, pero que cuando no estás en la mente siempre estás en presente. Eso es una vivencia que no es atrapable por la mente, porque la mente se mueve precisamente en espacio-tiempo y por lo tanto pretender que siempre es presente es un componente que para la mente es absolutamente imposible. Sin embargo, es una vivencia que muchas veces deviene o se da cuando entro en este estado profundo de meditación que llamamos experiencia de Samadhi. Podemos hablar en términos, podríamos decirles, como muy elevados, intelectualmente o técnicamente, y en términos mucho más sencillos. Como siempre, lo más interesante, porque es seguramente lo que tiene vestigios de ser más ciertos y además son más prácticos para la gente que podáis estar escuchando todo esto, es hablar en términos sencillos, ¿no? Y proponer experiencias sencillas, ¿no? El miércoles pasado os propuse, a la gente que estabais aquí, si desde el miércoles hasta el viernes,
que eran 2 días, jueves y viernes, podíais dedicaros simplemente a, cada vez que cogierais algo, intentar ser consciente del tacto de la mano de lo que estaba cogiendo, ¿no? Ser conscientes de la sensación de lo que toco. Este tipo de propuesta busca, por un lado, estar en un estado de atención sostenido, de manera que cada vez que toques algo te despiertes a la sensación de lo que estás tocando. Y por el otro lado, darte cuenta que si te abres a lo que estás tocando, a lo que notas, a la palma de la mano, a lo que sea, en ese momento que estás con la sensación, la mente no se te ha llevado, ¿no? Por eso se le llama las técnicas de hacer las cosas conscientemente, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del neotantra se habla mucho de las prácticas sexuales conscientes, ¿no? O sea, estar plenamente consciente. Pero esto que en el neotantra se hablaría en cuanto a las técnicas sexuales es extensible a ser consciente cuando estás comiendo, o incluso, fíjate la paradoja, ser consciente de cuando no eres consciente. Ser consciente de cuando no eres consciente. Si haces un poco este tipo de trabajo, que insisto tiene muchas y diferentes técnicas, pararse cuando te acuerdas y hacer 2 respiraciones profundas por debajo del ombligo para devenir más conciencia del presente, es simplemente la conciencia de estar en presente. O sea, de darse cuenta que tú estás aquí, pero que la mente tiene tantos pensamientos que no te permite sentir plenamente consciente que estás aquí. Si estás poco entrenado en este tipo de práctica, cosa que es muy interesante, pues es muy importante que intentaras buscar algún tipo de estrategia para ir desarrollando este estado de conciencia. Es decir, que no sé si cada día caminas, pero si cada día caminas, cuando caminas, en vez de caminar llenando tu mente de pensamientos, caminar teniendo la sensación de cada pisada que das, cómo se apoya en el suelo, ¿no? Si practicas meditación, que la meditación sea sobre todo un espacio de tiempo en el cual puedes estar establecido muy atentamente en si estás atento o consciente o no lo estás, ¿no? O sea, el primer paso, que es un gran paso, es darse cuenta hasta qué punto soy consciente o no soy consciente. Y para esto pues no tienes que ni tan siquiera que permanecer en esta postura, ni con la pierna recta, etcétera, etcétera, con las piernas cruzadas, perdón, y la espalda recta, ¿no? Ser simplemente consciente. Hay cantidad de cosas. Incluso se podría uno hacer una especie de semanario y el lunes, hoy voy a ser especialmente consciente a los sonidos. El martes especialmente consciente a la diferencia de los colores. El miércoles a la conciencia del tacto. El jueves hablo de los olores, ¿no? Luego la conciencia de cuando me siento dentro de mí mismo o estoy fuera, ¿no? Esta conciencia, que también empezábamos a explicar un poco el miércoles, consiste en darse cuenta que ahora me estás escuchando y a la vez me estás mirando, y de alguna forma me estás escuchando y mirando, estás donde yo estoy. Pero cabe la posibilidad de que me escucharas o me miraras sin salir de dentro de tu cabeza. O sea, escucharme y mirarme sintiéndote que estás detrás de los ojos o que estás mirando y escuchándome con toda la cara o con el corazón. Solamente que hagas esto te das cuenta que la conciencia, el punto de observación o de atención, se puede cambiar inmediatamente y a la que la cambias, también la propia conciencia de presente se vuelve diferente. Por decirlo de alguna manera, la gente está entrenada cuando escucha, cuando mira, en irse a lo que escucha y a lo que mira. No hay conciencia que lo estás observando. Estás en lo observado, ha desaparecido el observador. Y el primer paso es que el que escucha o el observador sea consciente que es una entidad, que es un ser. O sea, que yo puedo estar escuchando, observando, ¿no?, sin salir de mi propio interior. Cuando esto se hace, el que escucha o el observador escucha, observa en silencio. O sea, se da cuenta
que la gran diferencia de escuchar o observar, proyectando hacia lo observado o lo escuchado, es que estás pensando y valorando lo escuchado y lo observado. Lo que estás viendo te gusta, te disgusta, lo que oyes lo entiendes, no lo entiendes, ¿no? Ese acto de centramiento en uno mismo es un acto especialmente importante para descubrir hasta qué punto hay silencio. Porque la paradoja, que es la gran paradoja, es que cuanto más uno se centra en su propio presente y en uno mismo, más descubre que no hay un centro o que en casa no hay nadie. Entendiendo que nuestra casa es nuestro cuerpo y nuestra mente, nos vivimos en el día a día pensando que está dentro de la casa la habito yo, y que este yo que habita la casa es la que hace controlar toda la casa. Enciende las luces, las apagas, enciende el agua, lo cierra, ¿no? Pero cuando empiezo a vivir el propio presente descubro que está la casa, la conciencia de que está la casa, pero dentro de la casa no hay nadie. La casa está vacía, nunca ha habido nadie. Y la paradoja, y por eso decimos que es una paradoja, es que el proceso de liberación se produce no después de una gran experiencia mística, no después de un estado de sentir que desciende en formas de luces y sonidos y mantras, que aparecen dakinis, devas, etc., sino que la experiencia de iluminación se produce, no sé, estando delante del ordenador o paseando al perro o caminando por una playa de golpe, cuando descubres que en casa no hay nadie, que el yo no existe. En el momento que descubro la experiencia de que yo como tal no existe, que está la casa pero no existe nadie dentro de la casa, evidentemente el espacio dentro de la casa y el espacio de fuera de la casa es el mismo. O sea, ¿esto qué significa? Cuando ya no hay un yo, si no hay nadie dentro de la casa, lo de dentro de la casa y lo de fuera de la casa, todo es lo mismo. Eso es lo que se llama también la experiencia de la totalidad. Pero vuelvo a querer hacer hincapié que las prácticas meditativas nos acercan y nos llevan y nos inducen a este descubrimiento, porque nos ayudan a quietar la mente. Pero la experiencia de la que te estoy hablando no es una experiencia de revelación espiritual o mística en que aparezcan dioses, como os digo, o devas, sino súbitamente y en el momento menos pensado te das cuenta que nunca ha habido nadie dentro de casa. Al principio es sorprendente e inquietante, lo cual hace otra vez volver a habitar la casa, hasta que luego lentamente todo se va produciendo de una forma radicalmente diferente. Externamente, para quien te ve, no cambia absolutamente nada. Y además el personaje que se ha creado y que ha creído que habitaba el interior de la casa, y el personaje que tiene una entidad física, y el personaje que es herencia genética, y el personaje que es aprendizaje, etc. Ese personaje continúa existiendo, pero funciona por pura inercia, ¿no? Ya no hay nadie detrás identificado con ese personaje, ¿no? El personaje come, bebe, llora, ríe, conduce, se despierta y duerme, ama y a lo mejor odia, ¿no? Pero ya no existe como una realidad. O sea, se ha perdido la identificación con el personaje. Entonces, la ignorancia de la que hablábamos antes, volvemos otra vez, es que en la medida en que yo creo que soy el personaje, lo quiero resolver todo desde el personaje, cosa que es poco probable que pueda hacer. Y luego, contra más quiero resolver las cosas desde el personaje, menos o más fuerza le doy al propio personaje, más me creo que existe como tal, ¿no? En todos estos años, mucha gente, cuando hemos hablado de experiencias espirituales, ¿no?, hay mucha gente que piensa o me pregunta o ha dicho, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Yo qué tengo que hacer con mi vida? ¿No? Primero, evidentemente, no creo que nadie pueda decirle a otra persona qué es lo que puede hacer con su vida, ¿no? Y en segundo lugar, es que lo más paradójico es que lo que mejor que puedes hacer con tu vida en estos momentos, hablando en estos términos, es nada. No hagas nada. O sea, de lo que se trata es que no hagas nada.
Evidentemente, cuando decimos no hacer nada, y cuando tú te propongas no hacer nada, descubrirás que no puedes dejar de hacer algo. O sea, el descubrimiento es que dentro de casa no hay nadie que haga nada y sin embargo todo se continúa haciendo. Ha desaparecido el personaje interior. Todo está sucediendo. Contra más quiere hacer el personaje, más se enfatiza. Gente que habla de sus vivencias espirituales, de sus poderes psíquicos, etcétera, etcétera, seguramente son maravillosos estas experiencias que se hablan y estas, pero continúan bajo la vivencia de que son alguien, que son los que tienen este tipo de experiencia. Y si la casa está vacía, nadie puede tener la experiencia de luz o de éxtasis. Quien lo tiene es el personaje. Hablamos como personaje, como lo decimos, que todo el mundo, a través de sus propias vivencias interiores, ha ido construyendo un personaje de su vida, a veces como consecuencia de un personaje que pretende ser lo más refractario posible a lo que ha sido, o un personaje que intenta autodotarse a sí mismo de unas características que el propio personaje considera que son tremendamente valiosas, ¿no? Hablamos de un personaje, por lo tanto, de un constructo, ¿no? Tal vez podríamos acercarnos a la palabra personaje desde el término personalidad, y recordaos que personalidad tenía que ver con las máscaras aquellas personare del teatro griego, y que una máscara era la tragedia, otra la drama, otra la alegría. Suerte de que el actor que salía con la máscara todo el rato estaba representando el personaje de la máscara, la tristeza, la alegría, el drama, la tragedia, la risa, etc., ¿no? Pero es cuando sacaba la máscara aparecía lo que había realmente detrás, ¿no? Que era el actor, ¿no? Por lo tanto, el personaje es una máscara que hemos ido construyendo y al servicio de la cual estamos, ¿no? Pero esa máscara se puede también sacar, porque todo está sucediendo más allá de lo que el personaje te crea que te diga. Mira, este mundo contemplado desde el personaje es absolutamente criticable, injusto, y esto no hay quien lo entienda. Si intentas aplicar según qué tipo de criterios religiosos, etcétera, etcétera, entra en franca contradicción la idea de dioses amorosos, etcétera, etcétera, y este mundo de tragedia que se puede estar dando. Por lo tanto, el buscador ya se ha dado cuenta de que las respuestas por este aspecto pueden ser intelectualmente divertidas, porque puedes entrar en un mundo simbólico, esotérico, etcétera, etcétera, pero no es la respuesta. Entonces, la respuesta, ¿desde dónde puede venir? No hagas nada. Simplemente deja y observa cómo todo está ocurriendo. En el momento que te das cuenta, tú puedes preocuparte por tu futuro económico. Puedes hacer tus cálculos sobre cuando te jubiles, si vas a cobrar una pensión, si no vas a cobrar una pensión. Sabes que tienes unas necesidades económicas y es previsible que las tendrás en un futuro. Sabes cuántos serán tus ingresos, etcétera, etcétera. Desde que el personaje debe hacer todos los esfuerzos posibles para intentar solventar este problema, si es que es tal. Pero quien ha vivido la experiencia de que se ha liberado del personaje sabe que acontecerá lo que tenga que acontecer. Que puedes tener preparada tu vejez con auténticos millones y desaparecer, o te puede tocar la lotería. Es decir, el personaje nunca está en disposición de aceptar que todo lo que él hace o deja de hacer, piensa o deja de pensar, en el fondo no va a ocurrir, sino como tenga que ocurrir, ¿no? Al fin y al cabo es una expresión que para la gente muy religiosa es si Dios quiere, o será lo que Dios quiere, ¿no? O el inshallah, ¿no? Musulmán, ¿no? Aquí es simplemente el darse cuenta que si no hay nadie en casa, es decir, no hay tal personaje,
y el personaje, por lo tanto, difícilmente puede controlar cosas porque es fatuo, es inexistente, es una fabricación mental, hasta ahora todo ha ocurrido y está ocurriendo como tenía que ocurrir. Si miras hacia atrás en tu vida, descubres que hasta ahora has llegado hasta aquí. El personaje está convencido que has llegado hasta aquí gracias a la habilidad del propio personaje. Pero si piensas un poco en lo que ha sido tu vida hasta ahora, a mí siempre me gusta poner el ejemplo, los que habéis venido en coche hasta aquí, te has cruzado con cantidad de otros coches. Los otros coches podían tener problemas mecánicos, los conductores de los otros coches problemas de salud, de ir bajo los efectos de las drogas o del alcohol. Las posibilidades estadísticas de que hayas llegado desde donde tú vives, si es un pueblo fuera de aquí hasta aquí, indemne, son tales que si las calculas començaràs a fer-te creus. Entonces, lo que te ha traído aquí no es tanto tu habilidad como conductor, sino simplemente porque tenías que llegar hasta aquí. Si este ejemplo te sirve, si lo miras hacia atrás, ves que todo acontece. La gente sufre porque vive frustrada. Y la frustración simplemente es que las cosas no son como yo espero que sean. Pero claro, ¿de dónde has salido? ¿De dónde has sacado la idea que las cosas tienen que ser como el personaje cree que tienen que ser? Al personaje la idea le gusta poco, pero si te rindes a este concepto, descubres que siempre las cosas se han producido, se están produciendo y se producirán. Todo está ocurriendo, todo está sucediendo, todo está pasando. Y que aunque desde los ojos del personaje, en este plano y este mundo, esto sea terrible, en realidad hay muchísimo más amor de lo que aparentemente uno es capaz de observar en las disputas diarias y en las cosas que está ocurriendo. Por lo tanto, antes de empezar de nuevo la práctica meditativa y de agradeceros vuestra presencia, recordaos que dudo que pueda explicar bien con palabras lo que intento explicar. En último caso, hay mucha gente, muchos libros y muchos textos mucho más hábil que yo para poder explicar todo esto. Pero que en último caso es muy poco importante si me explico bien o mal, si lo entiendes bien o mal. Lo que eres no lo vas a dejar de ser. Lo eras antes de tener este cuerpo físico, lo eres teniendo este cuerpo físico y lo continuarás siendo este cuerpo físico. Posiblemente esto no te lo crees. Me parece muy normal que no te lo creas, ¿no? Inexorablemente se tiene que manifestar. Prueba a vivir identificándote menos con el cuerpo. Prueba a vivir 2 días recordando estas palabras, ¿no? Intenta decir, yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente, todo está sucediendo. Pero a darte cuenta cómo todo fluye, cómo todo está pasando, ¿no? Es absolutamente sorprendente. Por larga que sea tu vida, será corta, por larga que sea, e inexorablemente, antes o después, te descubrirás hasta qué punto tus cuitas, tus sufrimientos, han sido vanos porque tú en realidad siempre has sido la totalidad. Si te vives como el que habita la casa, evidentemente tienes pánico a dejar de ser el de dentro de la casa. Pero cuando te das cuenta que en la casa nunca ha habido nadie, con ello desaparecen todos los miedos de golpe.